Muy buenas, soy Ed y hoy seguimos con la serie de pruebas a favor de que la Biblia viene de Dios. La prueba de hoy seguramente sea la más potente de todas, las profecías. ¿Qué es una profecía? La RAE dice que es el don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. El argumento se puede presentar en forma de silogismo y quedaría de la siguiente manera. Premisa 1. La Biblia contiene muchas profecías. Premisa 2. El 100% de las profecías bíblicas se han cumplido. Y aquí abrimos un pequeño paréntesis. Hablamos de profecías comprobables y no futuras. Conclusión, aunque la propia definición de profecías ya incluye una revelación divina, Dios es la única explicación a un cumplimiento de todas las profecías bíblicas. Vayamos a la primera premisa. Bueno, solo hay que leer la Biblia para saber que contiene muchas profecías. Hay unas 50 profecías sobre el Mesías. Otras son históricas, como la caída de naciones. Algunas describen la sociedad actual y otras son promesas de cosas que les pasarían a siervos de Dios. La segunda premisa, y esta ya es más discutible, es que el 100% de las profecías bíblicas se han cumplido. Como mencionaba antes, hay profecías que son para el futuro. Evidentemente, estas no entran en profecías cumplidas, pero tampoco se pueden considerar erróneas, porque aún no ha llegado el tiempo de su cumplimiento. El otro tipo de profecía que no vamos a tomar en cuenta en este argumento son las profecías que se mencionan en la Biblia, cuyo cumplimiento se menciona en la Biblia, pero que no hay manera de corroborarlo a nivel extrabíblico. Esto pasa, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 19, que nos cuenta que Egipto estaría 40 años desolado. Pero los documentos históricos no nos cuentan nada de esto. ¿Quiere decir que la profecía no se cumplió? Pues no. Recordemos que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pudo ocurrir, aunque no quedara registrado. Así que este tipo de profecías se quedan en tierra de nadie. No se puede demostrar que ocurrieron, pero tampoco que no ocurrieron, y por eso no las vamos a tomar en cuenta en este argumento. Así que, como decía, nos centraremos en las profecías que sí son demostrables. Y el 100% de estas profecías, y son muchas, se han cumplido, lo que demuestra que la Biblia debe provenir de Dios. Pero veamos algunos ejemplos. Ciertamente le daré a tu descendencia toda la tierra de Canaán. No hay mucho que explicar. Dios le dijo a Abraham que su descendencia ocuparía la tierra de Canaán. ¿Se cumplió? Según la Biblia, Josué, hijo de Nun, introdujo a Israel en Canaán en el año 1473 a.C. Aunque los arqueólogos difieren en las fechas, debemos hablar de la llegada de los israelitas a la tierra de Canaán y de su establecimiento en ella, escribió Kenneth A. Kitchen, profesor emérito de egiptología. Fuentes independientes han corroborado la existencia de decenas de personajes bíblicos en los alrededores de Canaán. Esta lista incluye los nombres de 17 reyes, descendientes de Abraham, que reinaron Judá o Israel. La presencia de estas dinastías reales apunta claramente al hecho de que una nación llamada Israel entró en la tierra de Canaán y se asentó en ella. En 1896, un grupo de investigadores descubrió la estela de Merneptah en Egipto. Este relieve narra la campaña militar que realizó el faraón Merneptah en Canaán alrededor del año 1210 a.C. y constituye la primera referencia extrabíblica a Israel, lo cual refuerza aún más la prueba de su existencia. En otra profecía, el profeta Abdías predijo que los edomitas serían aniquilados. Según Josefo, en el siglo II a.C., el rey judío Juan Hercano I sojuzgó a los edomitas restantes, a quienes obligó a someterse a la circuncisión. Gradualmente fueron absorbidos por el dominio judío. En el siglo I a.C., la expansión romana acabó con los últimos vestigios de la independencia edomita. Después que los romanos destruyeron a Jerusalén en 70 después de Jesucristo, el nombre Idumea, Edom, desapareció de la historia. Varios profetas bíblicos predijeron la destrucción de Nínive, capital del imperio asirio. Una crónica de Babilonia informa con referencia a Nínive. Se llevaron el gran despojo de la ciudad y el templo y convirtieron la ciudad en un montículo de ruinas. Cualquiera puede comprobar a día de hoy, si viajara a donde estaba la antigua Nínive, que es una ciudad desolada. Tanto en el libro de Hechos como en Segunda de Pedro, se menciona que en el cristianismo primitivo entrarían falsos cristianos y lo corromperían. Sobre todo después de la muerte de los primeros discípulos de Cristo, aparecieron cristianos de imitación y adulteraron la doctrina cristiana con la filosofía griega. La historia cuenta que para el tiempo en que el cristianismo fue adoptado como la religión estatal de Roma, ya no quedaba ni la mínima sombra de la congregación del siglo I.
Tan fácil es de comprobar esto a día de hoy como ver la cantidad de religiones cristianas que existen en vez de una sola como enseñó Jesucristo. También hablando sobre el cristianismo, Marcos 13:10 dice que se extendería por todos los pueblos. Según el historiador romano Suetonio, para el año 49 ya los cristianos se habían establecido en Roma. Hacia el 112, Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, actual Turquía, escribió al emperador Trajano una carta en la que llamaba al cristianismo un contagio que se ha extendido no solamente en las ciudades, sino a las aldeas y a los campos. En su libro La Iglesia Primitiva, el profesor Henry Chadwick afirma: la expansión de la Iglesia debía de parecer una extraordinaria cadena de improbabilidades. Su triunfo estaba más allá de cualquier expectativa humana de la época. De nuevo, hoy en día es evidente este hecho porque el cristianismo es la religión mayoritaria en todo el mundo. Un último ejemplo, la caída de Babilonia. El profeta Isaías predijo en el 730 a.C. la caída de Babilonia, y nos dio muchos detalles. Predijo qué ciudad caería: Babilonia. ¿Quién sería su conquistador? Ciro el Grande. ¿Qué táctica militar usaría? Secar el Éufrates, y hasta detalles como que las puertas quedarían abiertas o que los babilonios no pondrían resistencia. ¿Se cumplió? El historiador Heródoto escribió: Ciro, por medio de un canal, desvió el río hacia el estanque. Las aguas habían bajado hasta la altura de medio muslo de un hombre. Como dio la coincidencia de que para ellos era un día de fiesta, se hallaban en aquel momento bailando y divirtiéndose hasta que al fin pudieron enterarse muy bien de todo. Y según la crónica de Nabonido, unas tablillas cuneiformes que han hallado los arqueólogos, Ciro atacó a las fuerzas babilonias y las derrotó. Sigue diciendo, el día 14 de Sipar fue tomada sin combate, lo cual demuestra, como decía la profecía, que los babilonios no opondrían resistencia. Si las dos premisas son verdaderas, en la Biblia hay muchas profecías y el 100% de las profecías comprobables de la Biblia se han cumplido, no hay otra explicación más razonable a que Dios sea el autor de estas profecías y por tanto el autor de la Biblia. Veamos ahora las dos objeciones más comunes a este argumento. 1. Existen otras profecías cumplidas y Dios no está detrás. Por ejemplo, algunos mencionan que en la serie Los Simpsons hay muchas profecías cumplidas. Pero para empezar, lo que sale en Los Simpsons no son profecías, son situaciones ficticias que no tienen como objetivo predecir el futuro. Pero, ¿por qué se cumplen algunas de las situaciones que salen en Los Simpsons en la vida real? Pues simple y llanamente porque Los Simpsons tienen más de 700 capítulos, y en cada capítulo se recrean muchas situaciones diferentes. Esto nos deja con miles o decenas de miles de situaciones posibles. Es normal que algunas, por mera probabilidad, se den en la vida real. Una de las profecías más famosas es el de la caída de las Torres Gemelas un 11 de septiembre. Aquí podemos ver una captura de la escena. Realmente se ve un 9 y una representación de la ciudad de Nueva York. Decir que las Torres Gemelas forman un 11 es muy forzado. Así que cualquier cosa que tenga que ver con Nueva York y un 9 encaja en esta imagen. Si 9 personas roban en el Empire State, encaja en la imagen. Si cualquier día del 2009 se secuestra un autobús en Nueva York, encajará en la imagen. Así que las profecías de Los Simpsons no son profecías. Hay muchas situaciones posibles como para que algunas se den en la realidad y son poco concretas. Nada que ver con la Biblia. El otro ejemplo es Nostradamus, del cual también se dice que hizo muchas profecías. Pero Nostradamus, más que un profeta, parecía una escopeta de feria. Os dejo un vídeo de un amigo que habla sobre esto en detalle. El canal se llama Pixelando la Historia, os lo dejo en la descripción. La segunda objeción típica a las profecías es que se escribieron después de su cumplimiento. Pero esto suele estar basado en la negativa a creer en Dios o en la Biblia, más que en pruebas comprobables. Recordemos que la Biblia se acabó de escribir en el siglo I, así que todas las profecías que se cumplieron después son evidentemente posteriores a la fecha en la que se escribieron. En resumen, en esta serie hemos visto que la Biblia es extraordinariamente única en muchos sentidos. Tiene mucha corroboración arqueológica, contiene un conocimiento científico muy adelantado a su tiempo y, como hemos visto hoy, predice el futuro. Ya tenemos muy buenas evidencias de la divinidad de la Biblia, pero aún quedan más pruebas que veremos en próximos vídeos. Hasta pronto.